Hay casas que parecen esperar, habitaciones donde el tiempo no pasa, jardines que florecen demasiado callados, espejos que devuelven algo más que tu reflejo. Y en medio de esa calma inquietante, el sonido de una risa infantil que no debería estar ahí. Algo en el ambiente susurra que no todo es lo que parece, que los inocentes quizás no lo son tanto. El ático de Bella Youth. El ático de Bella Youth. The children do not live with you? No, they are at my country estate in Bly, a rather large, rather lonely place. Have they had a governess before? Unfortunately. Not that there was anything wrong with Miss Jessel. She was an excellent governess and a most respectable woman. I'm not certain that I understand you, sir. She died. We've all been waiting and waiting for you to come. Oh, we have been excited. So have I. I've been very excited indeed. I never imagined. Oh, I'm so sorry. That's all right, miss. It's always happening. And what an enchanting child she is. She does like to wander, to go off by herself. We're always hunting her. Oh, yes. I heard you just now as I was coming through the garden. I heard you call her name. Oh, not me, miss. Perhaps it was Anna or Cook. Promise now. You won't go away. I expect to be here for a very long time. What was she like? Who, miss? The other governess, the one who died. Miss Giddens, where would the Lord take my soul to? To heaven. Are you certain? Yes, of course, because you're a very, very good girl. But I might not be. And if I weren't, wouldn't the Lord just leave me here to walk around? Isn't that what happens to some people? Is there anyone living here that I don't know about? There in the broad sunlight, I saw the other one. There are two of them. Abominations. How did Miss Jessel die? She put an end to herself. She was found in the lake. What shall I say when his feet enter softly, leaving the marks of his grave on my floor? The Innocents, 1961, dirigida por Jack Clayton, es una de las obras más elegantes, perturbadoras y ambiguas del cine de terror. Basada en la novela corta The Turn of the Screw de Henry James, esta joya gótica británica no necesita monstruos, ni sangre, ni sustos baratos. El verdadero horror aquí se insinúa, se esconde en las sombras, se refleja en un gesto, en una mirada. Es un miedo que nace de la duda, de la posibilidad de que lo que vemos no sea lo que realmente ocurre. La historia se sitúa en una mansión victoriana, Bly, y gira en torno a la institutriz Miss Giddens, interpretada magistralmente por Deborah Kerr, una joven inexperta, profundamente religiosa y emocionalmente reprimida, que acepta el encargo de cuidar a dos niños huérfanos, Flora y Miles. Al principio, todo parece idílico. Los niños son encantadores, la casa está llena de luz y armonía, pero poco a poco, algo comienza a resquebrajarse.
Miss Giddens empieza a ver cosas. Sombras en el lago, figuras al otro lado del cristal, voces, ruidos y sobre todo empieza a convencerse de que los niños están siendo poseídos por los espíritus de dos antiguos sirvientes, Peter Quint, el mozo de cuadra, y Miss Jessel, la antigua institutriz. Ambos murieron en circunstancias turbias y su relación estaba marcada por el abuso, la violencia y el sexo reprimido. A partir de aquí, la película nos sumerge en un torbellino de sospechas, silencios tensos y gestos ambiguos. Lo fascinante de The Innocents es que nunca nos dice si los fantasmas son reales o si todo es producto de la mente de Miss Giddens. Todo está planteado desde la perspectiva de ella, y eso genera un malestar continuo. ¿Está salvando a los niños o proyectando sus propios traumas? ¿Está luchando contra fuerzas del mal o hundiéndose en su propia locura? La ambigüedad no es un recurso superficial, es el núcleo del film. Cada escena está cargada de dobles lecturas. Un gesto infantil puede ser inocente o seductor. Una palabra puede ser una broma o una confesión velada. Y en medio de todo, Miss Giddens va perdiendo el control, convencida de que debe expulsar el mal de los niños, cueste lo que cueste. La dirección de Jack Clayton es una clase magistral de atmósfera. El uso del blanco y negro, con una fotografía de Freddie Francis, crea imágenes de una belleza espectral. La luz entra por las ventanas como si intentara abrirse paso entre los secretos. Los exteriores están bañados de un verde inquietante, y el sonido está construido con una precisión casi quirúrgica. No hay música grandilocuente. Hay susurros, silencios que oprimen, pájaros que chillan cuando no deben, y esa canción, o Willow Wally, que canta Flora cerca del estanque. Una nana triste, fúnebre, como un eco de lo que ya está perdido. Es imposible escucharla sin sentir un escalofrío. La interpretación de Deborah Kerr es sublime. Construye un personaje al borde del colapso emocional, sin caer nunca en la histeria. Cada gesto, cada mirada suya, nos transmite una tensión que va creciendo sin cesar. A su lado, los niños, Martin Stephens y Pamela Franklin, ofrecen actuaciones inquietantes, tan encantadores como turbadores. Pero lo más aterrador de The Innocents no son los fantasmas. Es el hecho de que no sabemos si existen. La película juega constantemente con nuestras certezas. ¿Estamos ante un relato sobrenatural o ante una mujer mentalmente inestable que proyecta sus represiones sobre unos niños? La novela original ya planteaba esta duda, pero Clayton la lleva al cine de una forma casi poética. Las presencias pueden ser reales, o fruto de una mente que se desmorona. Y esto nos lleva a una lectura mucho más oscura. La sexualidad reprimida de Miss Giddens, su obsesión con proteger a los niños, su reacción ante el beso de Miles, su incomodidad con los recuerdos de la antigua institutriz, todo sugiere que hay algo más en juego, que su cruzada por salvar a los niños es también una lucha contra sus propios demonios. El mal que ve fuera puede ser en realidad el mal que lleva dentro. El final de la película es devastador. No hay resolución clara, solo silencio y muerte. Miss Giddens cree haber hecho lo correcto, pero el precio ha sido demasiado alto. Nos deja con una pregunta que permanece mucho después de terminar la película. ¿Qué es peor, el mal sobrenatural o el mal que se oculta tras las buenas intenciones? The Innocents es cine de terror puro, no por lo que muestra, sino por lo que sugiere. Es una obra maestra de la insinuación, una historia de horror psicológico que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Porque al final, como bien sugiere el título, puede que los verdaderos inocentes no sean tan inocentes. Whispers in the garden, shadows near the shore, eyes that never close, they've seen it all before. Pages torn and faded, stories left to die, still they call me every night with voices like a sigh. Innocent lies painted in grace, ghosts in the mirror, a porcelain
silence, games they shouldn't play. Names once spoken linger, never fade away. Cold hands touch the windows, fog against the frame. Every corner whispers softly someone else's name. Innocent lies, painted in grace. Ghosts in the mirror, a porcelain face. Candlelight trembles, footsteps so shy. Tell me who's haunting who in the halls of light. Y si te ha atrapado esta historia de sombras, represión, silencio y locura contenida, entonces este canal es para ti. Porque aquí no solo hablamos de películas, aquí las desenterramos, las analizamos, las sentimos. Así que si quieres seguir explorando los rincones más oscuros del cine, solo tienes que hacer 3 cosas. Suscríbete al canal El Ático de Belayud. Deja tu comentario. ¿Crees que los fantasmas eran reales o todo estaba en la mente de Miss Giddens? Y no te vayas sin darle like si esta historia te ha hecho dudar incluso de tus propios reflejos. Nos vemos, como siempre, entre las sombras.